Ser podcast. Desde Berlín está Marc Bassets, corresponsal del País en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días, guten Morgen. Buenos días. He leído un artículo, creo que es una compañera tuya en Berlín, que habla sobre lo mal que va Internet en Alemania comparado con España. Ya sé que siempre nos gustan este tipo de comparaciones, pero no sé si tú lo sufres también. Sí, es el problema, y es un problema práctico y es un problema político, ¿no? Que es el retraso que tiene Alemania en la digitalización. Y esto se nota en muchas cosas, ¿no? Comentábamos el otro día la cuestión del fax, que todavía existe en Alemania, pero también a mí me ha pasado viajando por Alemania, ¿no? Estas semanas de campaña electoral, que en muchos lugares no tenías conexión a Internet. Y esto digo que es un problema político porque ahora que va a haber un nuevo gobierno y esta semana próxima empieza ya la fase final intensa de las negociaciones para una coalición de los democristianos y los socialdemócratas, pues uno de los temas fundamentales es este, como recuperar el retraso que tiene Alemania en la digitalización y en la tecnología, ¿no? En la tecnología puntera, que es un poco paradójico y sorprendente pensando en un país como Alemania, pero en gran parte los problemas económicos que tiene Alemania, estancada desde el año 2019, con una crisis industrial profunda, es porque ha perdido muchos trenes en las últimas décadas, y uno de ellos es el tren, por ejemplo, del coche eléctrico, por poner un ejemplo, ¿no? Alemania es una potencia automovilística, pero ha seguido fabricando coches con gasolina de toda la vida y no se ha puesto al día con el coche eléctrico. Bueno, pues esto tiene mucho que ver, y aunque Alemania ahora ha aprobado un paquete de inversiones enorme, ¿no? Centenares de miles de millones de euros para invertir en infraestructuras, en digitalización también. Bueno, es fundamental esta cuestión para que salga Alemania adelante con este nuevo gobierno en los próximos años. Es curioso porque yo creo que lo comentamos en su día cuando estabas también en Estados Unidos, como te sorprende mucho cuando vives en ese país la fragilidad de las infraestructuras. A todo el mundo que ha visitado Nueva York le sorprende la cantidad de baches sin arreglar que hay en las calles, ¿no? Y tantos cortes de luz cada vez que hay una tormenta, tanto cable colgado en todo el país, sí. y tantas zonas sin cobertura de telefonía móvil, ¿no? Y cuando esos periodistas americanos vienen a España, lo primero que destacan siempre es lo bien que funcionan las tecnologías de comunicación y las infraestructuras para el automóvil, ¿no? Y curioso pensar que Alemania, como dices, que es puntera en tantas cosas que tienen que ver con la industria y con la tecnología, esté todavía con tantas lagunas en la comunicación. Sí, pero es la industria del siglo XX, en realidad. Y yo me he dado cuenta que en España no lo vemos a veces, pero como España se modernizó más tarde, yo pienso que todo es más nuevo en España. Y a veces, a mí me pasa, cuando vuelvo a España, me parece todo más moderno. Que me pasaba volviendo de Estados Unidos, me pasaba cuando estuve en Francia volviendo de Francia, y ahora me pasa también volviendo a Alemania. Es curioso esto que acabas de decir, pero no creo que sea una sensación, creo que se ajusta mucho a la realidad. Hemos llegado a ser modernos más tarde, pero ahora lo somos más que nadie, ¿no? Bueno, sí. Venga, empezamos.
Or did another lost angel? City at night, city at night, city at night, city at night. Woo! Oh! Siempre hay una buena excusa para escuchar a los Doors, ¿no? El 15 de enero de 1947, en la ciudad de Los Ángeles, se encontró el cadáver de una mujer llamada Elizabeth Short, a la que la prensa sensacionalista de la época bautizó rápidamente como la Dalia Negra. Desde el primer momento generó una enorme pasión entre periodistas, policías, también ciudadanos, artistas, una obsesión por intentar resolver un caso que por la falta de pruebas, pero también por mucha tergiversación, generó una infinidad de teorías, algunas muy trilladas o llenas de prejuicios, sobre por qué pudo ser asesinada y sobre la identidad de la persona que cometió ese crimen. Y alimentado por la fascinación que en el imaginario colectivo ha generado el cine de Los Ángeles, pues han escrito artículos, se han hecho libros, películas, podcasts dedicados a querer desentrañar qué pudo suceder para que esta mujer fuera asesinada de una forma tan violenta. Y queríamos entrar en este caso por múltiples razones. La primera porque muy pocas veces Mark, como se dice en el libro del que vamos a hablar, lo que catapultó a Elizabeth Short a la fama no fue lo que hizo, sino lo que le hicieron. Sí, Javier, y lo que le hicieron a Elizabeth Short fue, primero, asesinarla salvajemente y después convertirla en un personaje de ficción. Lo que, por otro lado, es algo muy propio de la ciudad en la que sucedieron los hechos, Los Ángeles. Los Ángeles es la ciudad de los sueños, la ciudad que tiene las ficciones en la proyección de luces y sombras en una pantalla. Esto es su industria. Los Ángeles existe en gran parte por esto. Y Elizabeth Short alimentó y sigue alimentando, como dices, las fantasías de quienes se obsesionaban con el caso, intentaban y siguen intentando, en realidad sin éxito, resolver este caso. Literalmente, Elizabeth Short se convirtió en un personaje de ficción, que además ha inspirado ficciones de verdad. Yo, de hecho, antes de leer el libro del que vamos a hablar, sabía poco del caso, pero leyéndolo me he dado cuenta de que sé más de lo que pensaba. Por ejemplo, las películas de David Lynch. En diferente grado, estas películas están inspiradas o tienen un trasfondo que conecta con la leyenda de la Dalia Negra. Y hay, y cito, se podrían citar muchas obras, pero citaré una. Hay una novela de James Ellroy, el gran maestro de la novela negra, que se titula precisamente La Dalia Negra. Y en el epílogo de La Dalia Negra, Ellroy deja bien claro este método. Y Ellroy escribe: la historia es mi musa, dice, mezclo lo fáctico con lo ficticio y lo transformo en un continuo coherente y por tanto comprensible y psicológicamente completo. Esto escribe Ellroy, y ahí está la virtud, creo, la alquimia que produce grandes obras como las de Ellroy o las pelis de Lynch, pero también el problema, en realidad, un problema de fondo, y es que la Dalia Negra existió, que era una persona bien real, que se llamaba Elizabeth Short, y como escribe la autora del libro que vamos a comentar, y hago otra cita, abro comillas, la mitificación es una forma de borrado. El mito de la Dalia Negra saca de la ecuación a Elizabeth Short. El mito elimina a la persona real. Y pienso que la paradoja de todo esto es que sin la mitificación, sin la leyenda, Elizabeth Short, la mujer real, se habría olvidado. Y al mismo tiempo la mitificación, la leyenda, las pelis, la fascinación por los crímenes reales, la industria que ha generado la Dalia Negra, todo esto la ha mantenido en el recuerdo, aunque ese recuerdo fuese una ficción. Pues para hablar sobre esas teorías en torno a la Dalia Negra, sobre todo de lo que se sabe de quién fue Elizabeth Short, desde Radio Barcelona está Beatriz García Guirado, que es autora de La chica muerta favorita de todos, el caso de la Dalia Negra y el detective de la multitud, publicado por Libros del Cao. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenos días. Hola, buenos días, Javier y Marc. ¿Qué tal? Muy bien. Cuando dices la chica muerta favorita de todos, ¿quiénes son todos? Bueno, pues todos son esos detectives de sofá, ¿no?, de los que trata el libro, porque una de las peculiaridades de este libro es que en la mayoría de True Crimes el foco está puesto en la mente del asesino, ¿no?, y en descubrir su maldad. Pero en este caso yo siento a Elizabeth Short, a la persona real, junto a mí para investigar y poner el foco en quién narra, que es precisamente lo que, bueno, como decía Marc, lo que ha acabado convirtiéndose en una paradoja y en una Disneylandia, ¿no?, alrededor de, pues, del cadáver de una persona que sí existió, mucho menos glamurosa de lo que cuenta todo el mundo. ¿Cómo llegas a sumergirte tanto en el caso? ¿Qué te apasionó? Bueno, pues Marc ha mencionado a David Lynch, fue como muy lateral todo, ¿no? Me habían encargado de escribir un capítulo sobre Lynch y el ocultismo y, bueno, el insólito en David Lynch,
Y entonces descubrí que Lynch estaba totalmente obsesionado con el caso de la Dalia Negra, tanto que llegó a quedar con detectives a cargo del caso en 1990, porque este caso todavía es frío, va pasando de un detective a otro, ¿no? Para desgracia del propio agente, ¿no? Del propio sargento o de quien está a cargo del caso, y él quedó con uno de ellos. Llegó a ver, según cuenta Lynch, una serie de fotos. Veréis, tú has dicho que el cadáver de Elizabeth Short fue encontrado un 15 de enero por la mañana. Bueno, pues David Lynch cuenta y cambia la historia, como es David Lynch y todo el mundo en Los Ángeles, ¿no? Especialmente David Lynch, cambia la historia y cuenta que ese detective le enseñó una foto. Y esa foto estaba tomada de noche con flash, era una foto del cadáver. Así que presumiblemente quien tomó la foto era el asesino. Y a partir de ahí lo cifró en Carretera Perdida. Entonces a mí me voló la cabeza que David Lynch, al que amo y adoro, dijera que un feminicidio puede ser algo que una cosa misteriosa, ¿no? Que invita, ¿no? A imaginar. Y entonces a partir de ahí empecé a tirar del hilo y a leer todas las múltiples versiones de construye a tu chica favorita, ¿no? La frase, de hecho, el título del libro es una frase de James Ellroy, ¿no? Y eso es lo que me apasionó, la manera en que, y me indignó a la vez, ¿no? La manera en que se puede borrar a alguien para construir pues esta Disneylandia criminal. Hola Beatriz, aquí Marc desde Berlín. Hola, Marc. Y con todo esto te fuiste a Los Ángeles. ¿Qué descubriste ahí? Pues me fui a Los Ángeles porque en principio no sabías muy bien si iba a ir a Los Ángeles, pero conocí en estas guerras culturales, hay el caso, digamos, que tiene dos fases, ¿no? La fase de lo que ocurrió esos 30 días de 1947 y hasta los 60, y luego, a partir de la novela de Ellroy en el 87, las guerras culturales. Y entonces en esas guerras culturales, con sus detectives de sofá y sus escritores, yo conocí a una figura muy importante en este libro, que es Larry Harnish, que es el principal investigador o el que se toma más en serio el caso, ¿no? De la Dalia, que tiene un canal de YouTube, bueno, unos acólitos, y yo me convertí en una de sus acólitas, ¿no? Entonces yo quería ir a Los Ángeles para conocer el escenario del caso, pero sobre todo para conocer a Larry y que Larry me llevara de aventuras. Pero cuando ya tenía los billetes, Larry me dio plantón. Y entonces me dijo, Beatriz, es que tengo mucho miedo de que me reinterpretes, por eso no voy a quedar contigo. Y me di cuenta de que este caso va de cómo se reinterpreta a una mujer y un crimen. Así que decidí que mi viaje a Los Ángeles iba a ir por otro lado. Iba a visitar los lugares y no lugares de Los Ángeles, digamos, atravesar los lugares donde sí se sabe que ella vivió, pero también los lugares que inventaron, por los que ella no pasó realmente, y descubrir qué pasa con Los Ángeles de 1947 y el Los Ángeles real, que es como un karma. Y visitando esos lugares, ¿qué aprendiste de la sociedad en la que vivía Short y en la que murió Short? Bueno, pues una de las cosas que me sorprendieron, claro, una de las cosas interesantes que tiene visitar Los Ángeles hoy es que te das cuenta de que 1947 y en Los Ángeles de hoy no están tan alejados, en un sentido. Por ejemplo, en la época de Short, uno de los grandes problemas y por los cuales fue muy difícil poder investigar el caso según los detectives, ¿no?, al cargo, es que, es posguerra, ¿no? Los veteranos de guerra vuelven de la guerra y la anfetamina, igual que el Pervitin fue muy importante para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, la anfetamina, como Benzedrina, ¿no?, se consumía mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos veteranos llegaban con muchos problemas de drogadicción y por tanto, pues ellos en este sensacionalismo de la prensa, cuando muere Short y empiezan como a ver quién es el asesino, muchos de ellos creían ser el asesino. Entonces iban a denunciar, yo soy el asesino, iban a confesarse. Eso creó mucho caos. Pero si lo pones en relación a los problemas que hay, por ejemplo, con el fentanilo hoy, te das cuenta, ¿no?, de que es una sociedad de ausencias, ¿no? Me di cuenta de que además es una sociedad de espejos. Ya lo explicaba Susan Orleans en ese libro que tiene maravilloso sobre el incendio de la biblioteca de Los Ángeles, que precisamente el pirómano tenía varias identidades. Bueno, en Los Ángeles de 1947, y yo creo que también hoy, por efecto de Hollywood, la gente cuenta muchas historias sobre por qué está en Los Ángeles, ¿no? Y esa fue una de las madejas, ¿no? Porque Elizabeth Short también contaba muchas historias, y esas historias también, de alguna manera, acabaron sepultándola, ¿no? Por ejemplo, el mito de que era actriz. No era actriz. O sea,
pudo en algún momento soñar que era actriz, pero de hecho Larry Harnish comprueba que no hay ningún certificado, no hay ningún documento que pruebe que realmente se presentó siquiera un casting. Sabemos que era una modelo de sombreros. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, una sociedad que es un estado mental que reflejó a la perfección David Lynch y en la que cualquiera se convierte en un opinador profesional, ¿no? En el tiempo de la Dalia, guionistas de cine, cualquier escritor de cine negro se sentía autorizado y la prensa le daba autoridad para escribir su propia teoría sobre el caso, ¿no? Bueno, ahora que vivimos en una sociedad de opinadores profesionales, bueno, pues no estamos tan alejados de 1947. De lo que sabemos de la vida de Elizabeth Short, ¿qué nos dice esto de cómo vivían las mujeres en ese momento en Estados Unidos, en Los Ángeles, precisamente en Los Ángeles, en Hollywood? Claro, es muy interesante. Por ejemplo, nosotros sabemos cómo el sistema de estudios con Harry Cohn, ¿no? Al final arrugó y machacó a muchas actrices, ¿no? Hasta el punto de que estas aspirantes actrices o incluso actrices consagradas, ¿no? Katharine Hepburn, por ejemplo, le hacían, cuando firmaban un contrato con Harry Cohn, ¿no? Que las llevaba a su salita privada, ¿no? Para hacerles los contratos, ellas decían, no, Harry, no me voy a sentar en tu sofá, ¿no? Había una cosificación de la mujer brutal, ¿no? Y en el caso de las mujeres de posguerra que no eran actrices ni pertenecían a este sistema de estudios, el mensaje era: habéis estado durante la guerra trabajando en nuestras fábricas, ahora volvemos de la guerra y queremos que regreses al hogar, ¿no? Como mujer, y para eso necesito asustarte y decirte que si eres mala, si vas a los bares, si conoces a hombres, si vives tu vida o sigues trabajando o usas pantalones, te pueden pasar cosas como las que le ocurrían a las mujeres, porque en aquel tiempo, y esto es muy interesante, o sea, una de las cosas que tiene estudiar un feminicidio así es hacer historia cultural. En aquel tiempo, en 1947, posguerra, los divorcios aumentaron exponencialmente, y ligados a los divorcios, porque esas mujeres decían, oye, yo no quiero que vengas, amigo mío, o sea, las cosas tienen que cambiar. Entonces aumentaron los divorcios, y de la mano de los divorcios los feminicidios, los asesinatos, los homicidios aumentaron muchísimo en el seno de las relaciones de pareja, y era muy gracioso porque tú ves los informes y es como culo o codo, que digo yo, ¿no? Decían, bueno, pudo ser que el asesinara a su marido, pudo ser que se suicidase, ¿no? Pero la bala estaba dentro de su cabeza. Entonces ya ves cómo apesta la sociedad de una época. Fíjate, en esta semana, además encaja tanto, luego hablamos de esto si quieres, pero siempre se habla de la revictimización, y mucho más por el caso de Luis G. Martín, ahora lo comentamos. Pero claro, ¿cómo se revisa un caso así? Recordarla sin seguir revictimizándola. Yo creo que intentar poner el foco en otra cosa. Es decir, víctima fue, eso está muy, muy claro, pero intentar poner el foco en quien narra, para mí es una de las bases. ¿Quién está contando esa historia? Y ¿qué biografía tiene esa persona? Porque no nos cansamos de hablar de la biografía de otros, o sea, de la víctima. ¿Qué biografía tiene esa persona? ¿Por qué está contando esa historia? ¿Qué nos quiere contar de verdad? ¿Y qué parte de la historia real de esa víctima está arrugando, ¿no? Para convertirse en detective aficionado. Y luego, por supuesto, una de las cosas a la que le di importancia es, vamos haciendo este viaje, ¿no? A través de estos detectives aficionados, pero vamos a llegar a ella y vamos a ver quién es. Pero yo necesito que me acompañe el lector en este perderse, en esta Disneylandia de criminales variopintos, novelescos, totalmente enloquecidos, para luego revelar que en realidad se supone, según los historiadores que han investigado el caso, era pues una chica corriente de 20 años perdida en una ciudad y un poco pues vagabunda, ¿no? Sí. Beatriz, tú pones en el centro de tu libro a la víctima después de toda esta avalancha, este alud de libros, de teorías, de películas, de especulaciones y de fascinación por el crimen. Y evidentemente, como decía hace un momento Javier, a mí esto automáticamente me ha recordado al debate que se ha producido en España esta semana en torno al libro que yo no he leído, El odio, de Luis G. Martín, publicado, o quizá será publicado
por anagrama sobre un asesinato, ¿no? El asesinato de José Bretón, que asesinó a sus hijos menores de edad. Y en este caso también me ha recordado el debate, porque también se ha debatido si hay que poner el foco en el crimen o en el criminal o en la víctima. Y hay grandes obras de la literatura universal que hablan de los perpetradores, ¿no? Y de los criminales. ¿Tú ves este paralelismo entre la Dalia Negra y esta cuestión actual? Bueno, yo creo que yo no he leído tampoco el libro de Luis G., ¿no? Me sabe un poco mal opinar sobre un libro que no he leído. Pero yo entiendo que bueno, mi libro es un true crime desde la perspectiva de la víctima, el suyo parece que un true crime desde la perspectiva del asesino. Lo que he leído en los medios, ¿no? es un poco como que da una sensación, no sabría cómo decirlo, como de operación comercial, ¿no? Al final, porque sabemos que Truman Capote, por ejemplo, yo estudié periodismo y me acuerdo que en la facultad nos hicieron leer A Sangre Fría, ¿no? Pero nadie nos enmarcó una cosa muy importante de A Sangre Fría, que es una obra colosal, un clásico colosal, y es que Truman Capote tuvo muchos problemas éticos al final, ¿no? Es decir, si lo atendemos como material periodístico, no obró muy bien, ¿no? En la forma en que trabajó esto. Luego tenemos a Norman Mailer con La canción del verdugo, pero Norman Mailer lo que hizo fue entrevistar a muchísima gente. Claro, yo no tengo el libro delante, yo no sé si realmente Luis G. hizo toda esta labor, porque cuando hablamos de la mente del asesino es mucho más complejo. Esto lo trabaja a la perfección Carles Porta, ¿no? Cuando habla del true crime. O sea, es mucho más complejo, porque al final, si tú solo te dedicas a entrevistar al asesino, al final ese asesino está hablando con un escritor, sabe que está hablando con él. A un psiquiatra le contará una cosa, al escritor le contará otra y a su prima le contará otra, ¿no? Entonces, para hacer bien este trabajo es un prisma, ¿no? Si solo ha hablado con José Bretón, no está explicando lo que es la mente del asesino. Y por otro lado, hay cuestiones como y el dolor de los demás, ¿no? Leía en un artículo muy interesante en El Mundo de Daniel Arjona, ¿no? Utilizaba citas, ¿no? del propio autor, y hay un momento en el que dice el autor, y me pareció muy cínico esto, ¿no? No, es que no hablé con la madre de los niños, que aparte de madre es víctima, es la única víctima viva que hay, ¿no? De hecho, porque ha perdido a sus hijos. No hablé con ella porque no quería mortificarla. Pero yo digo, bueno, pues, pero de alguna forma ella iba a saber que había 177 páginas de un libro que iban a llegar, ¿no? Es otra suerte de mortificación. O sea, todas estas, como decía Spiderman, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En este caso, un gran poder es el derecho a la libertad de expresión, y la gran responsabilidad es la de la propia autor en decidir qué enfoque, cómo va a contar una historia y cómo va a poder enfocarla, ¿no? Desde Radio Barcelona hemos hablado con Beatriz García Guirados, autora de La chica muerta favorita de todos, el caso de la Dalia Negra y El detective de la multitud, publicado por Libros del Cao. Beatriz, suerte con el libro y gracias por la conversación. Gracias a vosotros. Hasta luego. Esto es también de los 40 o 50, ¿no? Sí, de esa época, 50, principios de los 60, y es una canción, 16 motivos o razones se titula, y sale en una película de David Lynch, Mulholland Drive, que me ha recordado muchísimo al libro de Beatriz y al asunto de la Dalia Negra. Mulholland Drive, que si no recuerdo mal, acaba en la casa de Charles Manson, esa carretera, ¿no? Mar Bassets, desde Berlín, hasta luego. Hasta luego, gracias, Javier. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.